Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida. Hola mis hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esta oportunidad preciosa de poder compartir junto a ustedes en este día. Me presento, mi nombre es Mauricio Sepúlveda Toro y soy servidor de la casa. Sirvo en esta preciosa casa donde Dios nos ha plantado junto a mi familia, y hoy tengo el privilegio de poder compartir una palabra de parte del Señor. Y para comenzar ya, sin más preámbulo, le invito ahí en el lugar donde usted esté a cerrar sus ojitos, a inclinar su cerviz, y vamos a presentar esta palabra, ¿cierto?, al Señor, para que Él vaya hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Padre, amado Dios, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, te alabamos y te exaltamos, Señor amado, porque tú eres bueno, tú eres fiel, maravilloso, Señor. Y en esta hora, Señor amado, te pido, como siempre lo digo antes de que me toque compartir una palabra, que el caballo se alista para la batalla, mas tú eres el que da la victoria, mi Señor. En esta hora me dispongo, Señor amado, abro mi corazón también para que tú hables a mi vida, así también como a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que puedan estar escuchando, Padre amado, esta porción de tu palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, quería compartir esta palabra de parte del Señor que puso en mi corazón, ¿cierto? Donde en tiempos peligrosos que estamos viviendo, tiempos difíciles para muchos, y una de las cosas importantes es mantener, ¿cierto?, esa comunión con el Señor. Y el Señor me hablaba a mi vida, ¿cierto?, y me decía que nosotros debemos mantener nuestro altar encendido. No debe apagarse el altar. Entonces le puse por título, ¿cierto?, a esta prédica: échale leña al fuego. Y su versículo base, ¿verdad?, está en el libro de Levíticos. Mi hermano, si puede cambiar la imagen, por favor. En el libro de Levíticos, capítulo 6, versos 12 y 13, que dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ciertamente, ¿verdad? En este libro de Levítico, donde cierto Moisés lo escribe, ¿para qué? Para instruir a los sacerdotes, ¿cierto?, a Aarón, para que pueda hacer la expiación de los pecados y levantar ofrendas. Y uno de los requisitos de esto era mantener el fuego ardiendo, mantener el fuego del altar, que no se apagara, sino que tenía que mantenerlo avivado, ¿cierto? Cada mañana que no se perdiera, ¿cierto?, que no menguara esa llama. El libro de Levítico nos enseña y nos enseña la santidad, ¿cierto? Nos enseña la limpieza, el sacrificio, la expiación por los pecados y las instrucciones a los sacerdotes cómo debían presentar las ofrendas al Señor. Y de esta forma, así llegar un grato aroma al Señor. Mi hermano, esta palabra procedente del hebreo, ¿cierto?, que quiere decir lugar de matanza. Es decir, si no hay muerte, no hay ofrenda. Y esta palabra es misbeh, del diccionario Strong del hebreo 4196. Y dice que si no hay matanza, quiere decir matanza, lugar de muerte. Entonces no podemos llegar al altar del Señor, ¿verdad?,
en este caso, en este contexto, con un animal, presentárselo al Señor tal cual, sino que había que presentar esa ofrenda, matarlo y quemar la grosura, la impureza. Y como todo tiene un principio, ¿cierto? Como todo tiene un principio, quiero hablarles del primer, ¿verdad? Del primer altar que fue edificado y esto fue Noé. Noé fue el que dio el comienzo con los altares, ¿verdad? Y se encuentra esa referencia en el libro de Génesis 8:20. ¿Cierto? Donde ciertamente Dios salvó a Noé y a su familia del diluvio, ¿verdad? Y terminando, ¿cierto?, este proceso, Noé hace este altar, ¿verdad? Y tengo también como referencia, dice, el primer altar a Dios fue construido por Noé, después del diluvio, ofreciendo sacrificios, y esto marcó el comienzo de la adoración sacrificial en la Biblia. Ciertamente había adoración, había reverencia al Señor, pero esto fue lo que marcó también, antes del diluvio habían hombres que amaban al Señor, hombres temerosos, ¿verdad? Pero esto fue lo que marcó la adoración sacrificial, con sacrificios que ya tenían que pagar por lo malo que hacían, ¿verdad? En Génesis 8:20, ¿cierto? Dice, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí también Milca ha dado a luz a Nacor tu hermano, perdón, es 22:13, perdón, me equivoqué. Dios le bendiga. 8:20, ahí está, no, yo estaba leyendo mal, mi hermano. 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Dice, y percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, desde su juventud no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la simiente y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Verdad? Dice que cuando Noé enciende, ¿cierto?, este fuego y presenta esta ofrenda, este altar, levanta este altar, dice que el Señor percibió el olor y fue grato a él, ¿cierto? Y hace pacto con el hombre, que no lo iba a destruir más, ¿verdad? Mientras esto es importante, dice, mientras la tierra permanezca. Otra parte de su palabra nos enseña que dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Entonces ciertamente puede no estar la tierra, pero su palabra es eterna, su palabra es para siempre, no tiene tiempo de caducidad. Entonces, una de las cosas, ¿cierto, amado hermano, amado hermana, ahí donde usted está, quizás está en su trabajo, quizás está en su casita, quizás va manejando, conduciendo, debemos considerar que en el lugar donde estemos, ¿cierto?, nuestra ofrenda debe ser una ofrenda grata para el Señor. Debe ser una ofrenda que ese olor, ¿cierto?, que el Señor cuando empiece, ¿cierto?, nuestra ofrenda, empiece a percibir el Señor ese olor grato y se agrade de nuestra ofrenda. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano, el Señor le guarde. Hay lugares, generalmente en el antiguo pacto, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, se levantaban altares y ciertamente, generalmente se hacían
cuando había un encuentro con Dios, ¿cierto? Con un ángel del Señor. Y tengo dos ejemplos de encuentro en esta imagen, ¿verdad? En el libro de Génesis 35:1, ¿cierto? Jacob, cuando le es cambiado el nombre, ¿cierto? Levanta un altar al Señor y le dice: no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Y ciertamente el nombre Jacob era alguien, un usurpador, un tramposo, un pillo. Y también cuando cierto Abraham va a ofrecer, el Señor se le presenta y le dice que tiene que presentar un sacrificio. Y sube, ¿cierto?, con dos siervos, su hijo, y llega un tiempo del camino que sube solo. Y él no titubeó y, ¿cierto?, puso a su hijo. Y eso pareció grato al Señor. Entonces estos dos ejemplos de altares que vemos acá, ¿cierto?, son lugares de encuentro. En la antigüedad, en el antiguo pacto, ¿cierto?, era muy común estos altares, donde la gente tenía un encuentro con Dios. La mayor parte de los hombres de la Biblia levantaban altares, ¿cierto?, donde tenían encuentros con el Señor. Pero no todos eran altares al Señor, no todos levantaban altares a Dios. También habían altares que eran negativos, altares que adoraban a dioses que no era el Dios vivo, el Dios real, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, ¿cierto? Sino que habían altares que eran a dioses paganos, ¿verdad? Y esto lo encontramos en el libro de Jueces 6:25. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Amén. Los altares de Baal y Acera representan la idolatría y la adoración de dioses falsos. Baal era el dios cananeo de la lluvia, de la fertilidad, y así también Acera, la diosa de la fertilidad y la maternidad. Muchas veces, ¿cierto?, en nuestras vidas hay altares que levantamos y no son altares que para nuestro Señor, para adorar a nuestro Señor, ¿cierto? Y como Dios es un Dios celoso, nuestro Dios, nuestro Señor es un Dios celoso, su gloria es de Él, no la comparte. Entonces, por eso manda y dice que nosotros debemos amar primeramente a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, ¿cierto?, con toda nuestra mente. Y muchas veces en nuestras vidas hay altares. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos un altar. Y tenemos un Dios, y tenemos un Dios que está primero que nuestro Señor. No nos apercibimos muchas veces. Pero te invito que tú puedas examinarte. La palabra del Señor, sabe que es un espejo en el cual nos miramos, ¿cierto? Y ahí vemos nuestros defectos, ¿cierto? Vemos nuestras equivocaciones, vemos nuestros errores. Y también el Señor nos anima mediante esta misma a seguir y es nuestro manual de vida, donde nosotros podemos
agradar al Señor? ¿Cómo podemos agradar a nuestro Dios? ¿Cómo podemos mantener ese fuego? ¿Cómo podemos levantar altar? Y donde nosotros vamos a hacer unos altares encendidos. Aleluya. La palabra, ¿cierto? Acá dice que el Señor mandó a Gedeón, ¿cierto? Después de que había sido entregado. El pueblo de Israel, ¿cierto? Era atormentado durante 7 años, donde no veían cosecha, donde no veían siega. Trabajaban, se esforzaban y no tenían cosecha porque venían, ¿cierto?, los madianitas y venían y le quitaban el fruto de su trabajo. Entonces, cuando Dios llama a Gedeón, lo llama y le dice varón valiente. Y él reclama contra el Señor y dice: ¿cómo? Mis padres me hablaron de ti, que tú hacías maravillas y ahora nos has abandonado. Entonces, ciertamente, Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios real, ¿cierto? Y después que Gedeón se convence que era el Señor, el ángel del Señor que le había hablado y que lo iba a respaldar, ¿cierto? Lo envía y le dice: derriba los altares primeramente. No sé cuál será tu altar que puedas tener en tu corazón. El Señor me hablaba y me quebrantaba cuando leía. Le decía: Señor, si hay un altar en mi corazón que ha tomado tu lugar, llámese hijo, llámese esposa, llámese trabajo, llámese fútbol. No sé cómo el nombre de tu altar que tú puedas tener, que está ocupando el primer lugar del Señor en tu vida. Hoy el Señor te recuerda que Él es el primero que tiene que estar en tu vida y que esos altares, como así como Gedeón hizo, ¿verdad? Como Gedeón hizo y quitó esos altares, los derribó. Maravilloso. Así hoy nosotros debemos quitar esos altares que nos estorban para que nuestra adoración, ¿cierto?, para que nuestro fuego en el altar permanezca encendido, para que esa llama no se apague. Y espectacular porque dice que con la misma imagen de acera, ¿cierto?, con ese árbol, dice que levantó y hizo ofrenda al Señor. Amén. Que el Señor bendiga su vida. Espero pueda estar entendiendo lo que Dios quiere transmitir a su vida. Ciertamente la palabra es para mí primeramente, ¿cierto? Dios me habla a mí y me dice que debo mantener mi altar encendido, que debo derribar los altares que no son para el Señor. Y culminando, ¿cierto?, en la transición del pacto, culminando ya el pacto antiguo. Si mi hermano puede cambiar la imagen, por favor. Todo lo que ocurrió antes, ¿cierto? Dice, todo lo anterior ocurría en el antiguo pacto. Pero la cruz, donde Cristo ofreció el sacrificio perfecto, nos reconcilió y nos permitió un verdadero encuentro con Dios por medio de un nuevo pacto. Aleluya. Ciertamente esos sacrificios, ¿verdad? La cruz del Calvario, ¿verdad?, marcó el mayor altar. Marcó el mayor altar y perfecto sacrificio. No hay otro sacrificio perfecto, no hay otro sacrificio mayor, no hay algo que usted o que yo pueda hacer, ¿cierto?, que sea mayor que este sacrificio. Esto lo vemos en el libro de Hebreos, ¿cierto? En el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 11. Si usted tiene su Biblia y puede corroborar, puede leer. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano,
es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas de los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Gloria al que vive, gloria al Santo, al único Rey poderoso, al único capaz de poder pagar esa deuda. Un sacrificio perfecto, ¿cierto? Por ese sacrificio hoy nosotros, ¿cierto? Fue cancelada nuestra deuda. Cuando en el libro de Colosenses, ¿cierto? Capítulo 2, verso 13-14, dice que eso que nos condenaba, el acta que nos condenaba, lo que era contrario a argumentos legales de nuestro adversario para acusarnos, ¿cierto? Y condenarnos. Mi Señor la tomó y se clavó juntamente con estos decretos. Y hoy por eso, ¿cierto? Dice que clavó juntamente con él esos decretos, lo que nos acusaba. Dice que ahí triunfó sobre potestades, sobre gobernantes, y dice que ahí nos avergonzó públicamente, venciendo sobre ellos. Aleluya. Entonces, ¿cierto? Este fue el mayor altar. Y de aquí en adelante marca otro tipo de altar. Nosotros somos el altar, donde la presencia de Dios, su Espíritu Santo, ¿cierto?, mora en nosotros. Hechos 2:4 dice: el fuego del altar se evidencia en el Nuevo Testamento en el Espíritu Santo y su poder de transformar las vidas, purificando y capacitando para dar testimonio de Cristo, siendo ahora nosotros el altar en el que Dios se manifiesta. El libro de Hechos 2:4, ¿cierto? Dice que cuando estaban todos, ¿cierto?, unánimes, ¿cierto?, estaban en el lugar alto, y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fuego, ese símbolo del Espíritu Santo. Ese, como somos el altar, el Espíritu Santo debe permanecer en nosotros encendido, ¿cierto? Debe permanecer en nosotros, debe permanecer encendido el Espíritu Santo. No debemos menguar, no debemos contristar el Espíritu Santo, ¿cierto? En el libro de Gálatas dice que el Espíritu y la carne se oponen. ¿Pero para qué se opone el Espíritu y la carne? Para que tanto como yo, usted no hagamos lo que queramos, sino que y si alimentamos más el Espíritu, si avivamos, ¿cierto?, el fuego en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿cierto?, en nuestro ser, ciertamente va a estar gobernando el Espíritu en nuestras vidas, ¿cierto? Y la carne va a ser la que mengua, y la carne va a ser, ¿cierto?, la que se contriña, la que no los domine. Y así podremos entender, ¿cierto?, los misterios de su palabra, porque dice que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu, pero si nosotros somos espirituales y no carnales, entenderemos, ¿cierto?, los misterios, las promesas,
las victorias que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Amén. Que el Señor bendiga tu vida, hermano. Que si hoy, ¿cierto? Que si hoy tu altar estaba menguando, que si hoy tu altar se estaba apagando, ¿cierto? Por distintas situaciones, porque también tenemos uno que es contrario a nosotros, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y Él quiere matar, robar y destruir, y se opone, ¿cierto?, a todo lo que es Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para apartarnos del camino, para llevarnos a destrucción, para llevarnos a muerte. Pero no una muerte que como debemos llegar al altar, sino que una muerte que nos lleva a perdición. Nosotros, así como en la antigüedad, ¿verdad? Decía que, compartía que en unas imágenes más atrás, que era que debíamos llevar muerte, era un lugar de muerte. Entonces el altar del Señor era un lugar de muerte donde nosotros debemos morir a nosotros mismos en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo el Espíritu Santo debe ser el que debe gobernar en nosotros, el Consolador, nuestro ayudador, nuestro guiador. Nuestra garantía es el Espíritu Santo en este tiempo. Y es el que debe arder, ese es el fuego del altar en nuestras vidas. Hay varias formas de que, cómo podemos darnos cuenta, ¿cierto?, de que nuestro altar, el fuego de nuestro altar se está apagando. Tengo unos puntos acá, no sé si mi hermano me ayuda con la imagen. Tengo algunos puntos. Todo lo que se opone al Espíritu Santo y apaga. Son peligros que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Son peligros que debemos tener en cuenta de que esto pueden provocar que nuestro fuego, que el Espíritu Santo se constriña. Y una es la desobediencia a Dios, ¿cierto? Y eso lo encontramos en el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 5, verso 6, dice que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, dice, la ira de Dios, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cierto? La desobediencia a Dios. Hablábamos de los altares, ¿cierto? Como así se edificaban altares a Baal, a Acera y tantos otros que nombra la Biblia. Yo tomé estos 2 ejemplos, pero hay otros. Así hoy también nosotros levantamos altares en nuestras vidas, ¿cierto? Y quizás llegamos al altar, ¿cierto? Y llegamos, nosotros tenemos una casa y donde nos congregamos, donde alabamos al Señor. Y así también nuestros hermanos de distintas denominaciones tienen su templo donde van a adorar y hay altar. En este tiempo, hermano, se ven muchas situaciones complicadas, muchas situaciones adversas, ¿cierto? Con la adolescencia, con los niños, los jovencitos, la violencia desatada. Vemos jóvenes, niños de 12 años, de 13 años, ¿cierto? Matando sin ningún problema, ¿cierto? Y se ha formado como una cultura y el mundo es llamativo para muchos, ¿cierto? Y muchas veces he visto dentro, o me ha tocado conocer jóvenes dentro del camino del Señor, que su mirada la tienen puesta en todo menos en Dios.
Sí, van a la iglesia, sí, se congregan. Pero en su corazón no está su altar. Ellos tienen el fuego apagado. Ellos tienen el fuego, ¿cierto? Menguado, mengua ese fuego. Porque son desobedientes a sus padres, porque son desobedientes a la palabra del Señor. Siendo desobedientes a sus padres, están desobedeciendo al Señor. La palabra nos enseña que debemos obedecer a nuestros padres. No es lo que nos es fácil, no que lo que me gusta, lo que mi papá me mande o mi mamá me mande a hacer, sea fácil. Eso lo voy a hacer porque eso no me cuesta, no hay un sacrificio. Pero dice la palabra de Dios que debemos obedecer a nuestros padres en todo. Y quiero decirte, hermano o hermana o jovencito, jovencita, si estás escuchando, que no hay mejor lugar que estar en la casa del Señor. No hay mejor lugar. El adversario siempre va a venir y va a querer tentarte y va a querer desviarte del propósito que tiene Dios para tu vida. Recuerda que la palabra nos enseña que Él tiene planes de bien para ti y no de calamidad, no de mal para ti, para nuestras vidas. Entonces, ciertamente, la desobediencia trae consecuencias. Y una de esas es que empieza a apagar el fuego. Otra cosa que es peligrosa es descuidar las Escrituras, descuidar la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Eso lo podemos buscar en el libro de Santiago. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, ciertamente, dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro caminar. Si hay un obstáculo y yo voy por donde vaya y ese camino se pone oscuro, la palabra es la que va a alumbrar ese obstáculo y yo voy a poder sortear eso. Porque la palabra va a alumbrar el peligro, porque la palabra va a evitar que yo tropiece, porque me alumbra donde hay un peligro. En mi caminar, donde vayamos, la palabra del Señor es la que hace vida en nuestros corazones, es la que nos limpia, es la que nos restaura, es la que nos liberta. Y también es la que nos trae fe, la que nos permite creer. Es su palabra, porque por su palabra dice que viene, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces debemos ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, que amen su palabra. Y de esa forma evitaremos, ¿cierto?, que ser engañados. Evitaremos ser desobedientes. Evitaremos, ¿cierto?, que venga alguien y nos desvíe. Recuerda que Jesús, ¿cierto?, al tentador, ¿con qué lo venció? Con la palabra. Le dijo: escrito está. ¡Aleluya! Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Sabe qué? Es maravilloso poder leer su palabra. Es maravilloso, ¿cierto?, permanecer en lectura. Es maravilloso, ¿cierto?, aprenderse los versículos de memoria. Pero de nada me vale aprenderme o leerme la Biblia completa si no la voy a practicar, si no la voy a poner por obra. ¡Aleluya! Y eso es lo que nos cuesta muchas veces, ¿cierto? Perdonar al hermano, perdonar, amar. El Señor nos pide esto, otro, no. Santo, nos gusta leerla. Nos gusta aconsejar con ella, ¿cierto? Dar una palabra de aliento. Nos gusta bendecir a los demás con la palabra del Señor. Pero cuando nos toca ponerla por obra, ahí no nos gusta. Santo, no engañamos al Señor. No lo engañamos a Él. Dice aquí que nos engañamos a nosotros mismos, ¿cierto? Recordemos
el altar mayor que compartí un poco atrás, ese sacrificio por el cual hoy tenemos libre entrada, ¿cierto? Y donde quiera que estemos podemos entrar a ese lugar santísimo, levantar oración, ¿cierto? Encender el altar y que ese sacrificio, esa ofrenda, ese incienso sea agradable al Señor. Estas cosas, recordemos, son peligrosas porque nos apartan del Señor y nos impiden que nuestro fuego sea encendido, ¿cierto? Hablábamos como es, ¿cierto? Échale leña al fuego, que avives el fuego cuando tienes frío, cuando estás en un lugar, ¿cierto? O cocinando. Cuando se está apagando el fuego, tú le vas echando un palito, otro palito para mantenerte calentito, para terminar esa comida. Así nosotros en este tiempo debemos echarle un palito. Debemos echar otro palito. Oh, se me está apagando. Oraba en la mañana, ¿cierto? Y le daba gracias a Dios y pedía perdón al Señor. Si mi altar, ¿cierto? Se estaba menguando ese fuego, esa llama. Muchas veces, ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros nos conformamos con llegar al culto. Nos conformamos, ¿cierto?, con venir el día miércoles, el día domingo, a conectarnos al discipulado. Todas las martes redimidos, ciertos jueves también, actividades de la iglesia los días sábados, toda la semana. Pero si no ponemos por obra la palabra del Señor, si no la practicamos, en vano estamos corriendo esta carrera. Que el Señor te bendiga. Seamos hacedores de esta misma. Seamos hacedores de esta misma. Aleluya. Otra cosa que es peligrosa para que quiera apagar tu fuego es la contaminación con el mundo. En el mismo libro de Santiago, ¿cierto? Verso 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo tiene muchas luces, ¿cierto? Cosas llamativas que le gusta a la carne, ¿cierto? Porque la carne se deleita con las cosas del mundo, no con las cosas espirituales. La carne es perezosa, ¿cierto? La carne le gusta saciarse con cosas que no van de la mano del Señor, ¿cierto? Y como le compartíamos hace un poquito atrás, veo que también este mundo, ¿cierto? Esta situación en el mundo está entrando muchas veces a los corazones de los hijos de Dios. Y llegamos, ¿cierto?, a la casa. Llegamos a la casa con una suerte de que no nos digan nada. Todo vale, todo me es lícito, y no es así. Yo no puedo servir a dos señores. No puede de mi boca, ¿cierto?, de una fuente, dice la palabra del Señor, salir agua dulce y agua salada, ¿cierto? Sino que nosotros, mi hermano, en el Evangelio no hay términos medios. No es hoy día sí, hoy día no. O eres o no eres. Somos esclavos por amor. Mi vida, la vida de su hermano Mauricio
y de su familia le pertenecen al Señor, porque Él pagó por nuestras vidas, por nuestra reconciliación, por nuestra deuda. Él la pagó. Entonces nosotros le debemos nuestra vida en reverencia, ¿cierto? En pleitesía, en adoración, en alabanza, en temor, en temblor a nuestro Señor, al único que vive y reina por los siglos. No hay otro. En el libro de Hechos 4:12 dice que no hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. A ti, jovencito, a ti, jovencita, que esta cultura que anda ahí volviéndolos locos a todos, ¿cierto? Y todos se creen maleantes y todos se creen malos. No hay otro camino. El camino de Cristo es el que lleva a la salvación. El mundo nada bueno trae. Dice, porque estábamos muertos en delitos y en pecado en el mundo. Amén, amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. La falta de perdón, el arrepentimiento, esto lo vemos en el libro de Mateo, ¿cierto? Cuando va a presentar ofrenda y se presenta al altar, ¿cierto? Y el Señor le dice, si te acuerdas en ese momento que tienes algo, ni siquiera que yo esté enojado con alguien o usted tenga algo, dice, si te acuerdas que alguien tiene algo contigo, vuélvete, deja tu ofrenda, vuélvete, reconcíliate y presenta tu ofrenda para que ésta sea grata, para que el Señor aperciba ese olor grato y se agrade de tu ofrenda. Arrepentirse. El perdón es importante en nuestras vidas, el arrepentimiento. Recuerda que si el que dice la palabra y nos enseña que el que se arrepiente y se aparta, ese es el que alcanza misericordia. No arrepentirse y seguir en lo mismo, sino que si te arrepentiste, el Señor te habló hoy, apártate. Y vuelve a encender tu altar, vuelve a encender el fuego y mantenerlo encendido, que es lo que agrada al Señor. La falta de amor, ¿cierto? El libro de Primera de Juan 4:20 nos enseña y nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es importante el amor. Y el amor se refleja en todo esto. Hermano Mauri, ¿cómo puedo mantener mi altar encendido? Haciendo todo lo contrario de lo que te estoy leyéndote. Siendo obediente, no descuidar la palabra, ¿cierto? No contaminante con las cosas de este mundo. Perdonando, arrepintiéndote, amando. De esa forma tú mantienes el altar encendido, esa llama no se va a apagar. Buscando al Señor, orando, adorando, que tu adoración sea genuina. Que no llegues a adorar acá a la casa o donde quizás en la semana no oras, quizás en la semana no buscas y acá levantas las manos, en tu casa no haces. Una vez nos enseñaron desde el altar y abracé esa enseñanza. Que acá nosotros venimos no solamente a buscar, sino que aquí venimos, ¿sabe qué? A entregar adoración, a entregar nuestra alabanza, a derramarnos, a vaciarnos de lo que Él nos ha llenado para Él. Que el Señor bendiga tu vida, hermano. En la casa hay que buscar, en la casa hay que ayunar, en la casa hay que orar, hay que leer, hay que ser testimonio para tu familia. Y el altar en tu familia debe permanecer encendido. ¡Aleluya! Mi hermano. Por eso Timoteo aconsejaba, ¿cierto? Y decía, aviva el fuego del don que está en ti. Aviva el fuego del don que está en ti. Avívalo. Con oración, con lectura, con búsqueda, con buenas acciones, con buenas obras. En el nombre de Jesús te lo digo en este día. Busca del Señor con toda tu fuerza, con todas tus ganas, antes que sea tarde, mi hermano.
El fuego del Espíritu Santo sea con ustedes, mis hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor, ¿cierto?, por esta oportunidad. Feliz de poder estar acá, esperando haber sido lo más claro, sencillo posible. Y que nuestro altar permanezca encendido. Si no es solamente para usted, sino que para mí primeramente. Y que Dios nos ayude con su Espíritu Santo y Él pueda producir en nuestros corazones el querer como el hacer. Vamos a elevar una oración en el nombre de Jesús. Amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas. Padre bendito, bendecimos tu nombre. Te ruego, Padre amado, que tú obres en la vida de mis hermanos, tanto como en la mía, y produce el querer como el hacer en nuestros corazones por tu buena voluntad, Señor. Gracias, Señor amado, por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Los esperamos en una nueva edición del programa Semillas de Fe. Amén. Bendiciones. Semillas de Fe. Un mensaje de Dios que edificará tu vida.